gracias a una fuerza. Ahora, para que podamos medir, conceptualizar esa fuerza, obviamente tenemos que recordar su ecuación, pues, ¿no? Por eso hablábamos de las ecuaciones, de las fórmulas, pero estas ecuaciones, lejos de complicar la cosa como podríamos pensar, nos van a facilitar. Entonces, recordemos la ecuación de fuerza. ¿Fuerza es igual a qué, jóvenes? A ver, ¿fuerza es igual a qué? Presión sobre área. Presión sobre área. Presión por área. Ahora sí, presión por área. Muy bien. ¿Ya? La ecuación básica de fuerza, jóvenes, es que fuerza es una magnitud que va a depender del producto de presión y área. En resumida cuenta, fuerza es igual a presión por área. Entonces, si aquí la fuerza es quien va a mover el spool o el carrete, si estamos trabajando con presión en el accionamiento, entonces va a depender pues de la presión y va a depender del área donde se aplica esa presión, que en ese caso vendría a ser el área de ese émbolo, de ese carrete, de ese spool. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros variamos estos valores de presión, automáticamente estaríamos variando estos valores de fuerza. Porque por esta ecuación y por un principio de análisis de ecuaciones, sabemos que estas magnitudes son directamente proporcionales. O sea, yo concluyo acá que fuerza y presión son dos magnitudes directamente proporcionales. Así, inmediatamente, rápidamente. ¿Eso qué significa? Significa que si tenemos un valor de presión X, vamos a tener un valor de fuerza X. Si aumentamos la presión, aumentaremos la fuerza, que en este caso sería fuerza de empuje. Si bajamos la presión, bajará también la fuerza. Eso significa esa palabrita directamente, o sea, va en el mismo sentido. Aumentas presión, aumenta fuerza. Bajas la presión, baja la fuerza. Y la otra palabrita proporcional significa que ese cambio va a ser de forma proporcional, en la misma cantidad, en la misma proporción. ¿Qué significa? Si aumentamos la presión al doble, la fuerza también va a aumentar al doble. Si bajas la presión a la mitad, la fuerza también se reducirá, bajará a la mitad. ¿Se dan cuenta cómo facilita tener esta ecuación para entender cómo es que va a funcionar aquí este elemento, ¿ve? Oye, pero el área también está involucrado, claro, también, ¿ve? No le podemos dejar de lado. Entonces, ese carrete, ese spool podría tener un área pequeña, generará una fuerza pequeña. Si tiene un área más grande, generará mayor fuerza, con un mismo valor de presión. Con un mismo valor de presión, con el área mayor, tendrás una fuerza mayor. Con un mismo valor de presión, si el área es menor, tendrás una fuerza menor. Y así podríamos seguir analizando esto, ¿ve? Y yo les doy como ejemplo eso. Por eso es importante estas ecuaciones. Ahora, ¿cómo podríamos cuestionar estas ecuaciones? Pues no tenemos bueno, al menos el que habla no tiene la capacidad de cuestionar, ¿no? O de decir, oye, ¿quién dice eso? No, no, no. Más bien aprovechar ya estas ecuaciones para usarlas, ¿no? Para aplicarlas. Bien, entonces, no es la presión, pues, o la energía que interviene la que directamente se encarga del movimiento del spool o del carrete, ¿ve? ¿Ya? Eso es un ejemplo y eso sucede con cualquier otra energía. La fuerza es quien va a encargarse de mover ese spool o ese carrete. Pero como esta válvula es proporcional, yo debo entender que debe ser pues, variable ese accionamiento. Entonces, si es hidráulico, debe tener pues, valores de presión variables. Si le va a llegar un solo valor de presión, ojo, miren, si le va a llegar un solo valor de presión,
ese spool tendrá una sola presión, tendrá una sola fuerza de empuje, tendrá un solo movimiento. Y, y nada, pues ahí queda. Y sería una válvula discreta. Oye, pero es proporcional. Está bien, pues. Es proporcional, pero si su accionamiento es fijo, de nada le sirve a esta válvula que tenga todas las condiciones para trabajar como proporcional y trabajaría como una válvula discreta nada más. ¿Se dan cuenta? Así que hay que tener mucho cuidado en eso, observar todos los detalles en el sistema en el cual estemos trabajando para determinar si realmente se va a comportar o no como una válvula proporcional, ¿ve? Y tenemos casos, ¿ya? Por eso les menciono. No porque ya en el planito le veo así y ya inmediatamente voy a pensar que ella es proporcional. No es así, ¿ve? Pero seguimos, ya seguimos. Estamos analizando el tema. Se dan cuenta que desde un punto estamos empezando a analizar. Eso es el análisis, pues jóvenes, ¿ve? Eso es analizar, ¿ve? Y eso nos hace pensar, eso nos hace recordar ciertos principios, ecuaciones que obviamente ya debemos saber y si no, bueno, ya lo aprendemos, ¿no? Bien, entonces, asumiendo que las energías, sea presión, sea tensión, sea corriente, sea mecánico, neumático, son variables, una condición que requiere esta válvula para ser proporcional. Ahora, ¿qué logramos cuando ese spool, ese carrete ya tiene múltiples movimientos, múltiples posiciones? ¿Qué cosas se logra con eso? Ahí viene otro segundo error que a veces cometemos, obviamente por desconocimiento. ¿Y cuál sería ese error? Ese error sería pensar que después de todo eso que estamos hablando, pensar que aquí a esta válvula, como es proporcional, le va a llegar un caudal X y cuando nosotros le damos un accionamiento ya X también aquí sobre esta válvula, ya aquí, color morado, accionamiento. Vamos a imaginar que ese accionamiento es débil. Repito, puede ser tensión, puede ser corriente, puede ser presión, pero es débil, bajo. A esta válvula proporcional le llega X caudal. Y como le hemos dado un accionamiento pequeñito, entonces ahora asumimos que si está trabajando la posición B, asumimos que el fluido va a salir por A, pero entenderíamos que el fluido que va a salir ahora va a ser menor que el caudal de entrada, ¿no? O sea, estaríamos pensando que como esta válvula es proporcional, tiene un accionamiento bajo, pequeño, entonces el spool se mueve un poquito, por lógica, poco desplazamiento, y como esta válvula le está llegando un caudal X, ya al haber accionamiento pasa el aceite, y como es proporcional, asumimos que el caudal de salida será pequeño. Ya, si le ponemos números imaginarios, pensemos que aquí ingresa 20 litros por cada minuto de caudal. Le accionamos un poquito a la válvula, ahora sale 5 litros. Le accionamos más, ahora sale 10. Siempre entra 20 de la bomba, porque es alimentación, pero va a salir caudales variables porque le voy a dar accionamientos variables, porque esta válvula es proporcional, entonces ella va a controlar el caudal que sale y va a estar en función al accionamiento que le demos. Bueno, ¿eso será correcto, jóvenes? ¿Qué me dicen? ¿Será correcto eso? Ajá, por acá Edison nos dice que no. ¿Alguien más tiene otra opinión? A ver, jóvenes. Buenas noches, profesor. Yo creo que no también porque si hablamos del principio, fuerza es igual a presión por área, el mismo caudal que ingresa debería de salir también. Ajá, perfecto. Muy bien, jóvenes. Les digo esto porque
es común pensar que como es una válvula proporcional, ella tiene la capacidad de cambiar el caudal que entra con respecto al caudal que sale, en función a los accionamientos variables que podemos tener. Ya, eso es un error porque aquí debemos recordar otro principio que viene a ser el principio de continuidad. Ya, si nosotros imaginamos, ahora imaginen, jóvenes, ve, ya, ahora hay que imaginar, ya, en vez de imaginar otras cosas, ya, acá hay que imaginar. Si el spool se ha abierto o se ha movido un poquito, entonces se ha abierto un orificio pequeño. Si tú empujas más, se abrirá otro orificio un poco más grande. Si tú le accionas más, el orificio por donde va a pasar el aceite será mucho más grande. Entonces, en realidad, cuando nosotros le estamos dando diferentes accionamientos a la válvula proporcional, lo que básicamente está pasando internamente con respecto al spool, el carrete y el fluido que pasa, ya imaginémonos ahí lo que está ocurriendo es que estamos cambiando las áreas por donde va a pasar el aceite. Eso es lo que nosotros debemos entender, lo que debemos conocer y lo que debemos recordar. Eso. No solamente el hecho que ya tiene el spool, tiene múltiples posiciones y entonces el fluido va a pasar con caudales múltiples también. No, no, no. Pensemos un poquito, ¿ve? Si le hemos dado un accionamiento pequeño, se ha abierto un orificio pequeñito, 20 litros está viniendo de la bomba, entra 20 litros a ese orificio. ¿Y cómo voy a explicarles si yo pienso que ahora va a salir 10? ¿Cómo les explicaría? Jóvenes, acá entra 20 y de ese mismo orificio sale 10, ¿no? ¿Cómo? Ustedes dirán, pues no, oye, y si entran 20 y sale 10, ¿y el 10 restante, dónde está? Es ilógico, pues, es ilógico. Es como si le dijera, no tienes una puerta y dos personas pasan por el área de esa puerta y sale uno. Pero si entraron dos, sí. ¿Y cómo es que salió uno? El otro desapareció. No puede ser, pues. Si entran dos, dos salen. Si es un mismo orificio, es un mismo orificio, ¿acaso es un túnel, no? No, pues. Es un solo orificio, ¿eh? Entonces, si entra 20 litros por cada minuto, sale 20 litros. Oye, pero acá aumentamos el accionamiento acá, ¿no? Le damos, si es presión, le damos más presión. Si es tensión, le damos más tensión. ¿Qué logramos con eso? Más fuerza de empuje. El spool se mueve más, sí. ¿Y qué logramos con eso dentro de la válvula? El orificio, pues, por donde va a pasar el aceite, aumenta su área. Lógico, claro. Y si sigue viniendo 20 litros, el hecho de que le hayamos agrandado el orificio no significa que ahora va a salir, pues, menos o más. ¿No? Es como si recordáramos lo de la puerta. Si entraron dos personas a una puerta más grande, por el hecho que la puerta ahora es más grande, va a aumentar una persona más, por arte de magia, ¿no? O va a salir ahora dos nada más y uno va a desaparecer porque la puerta ahora es más grande. ¿Dónde está esa lógica? No hay, pues, ve, no es así. El mismo caudal que entra es el mismo caudal que sale, así tengas un orificio pequeño, mediano, grande o total. O sea, en otras palabras, así el spool se mueve un poquito más, o todo, el caudal que entra a esta válvula va a ser el mismo caudal que sale. Entonces, esta válvula, así sea proporcional, tenga su carrete eh, fabricado con toda la forma cónica avellanada que me permite tener una mejor geometría para definir un ángulo que evite mucho rozamiento, para que el aceite pase sin generar mucho calor, etcétera, etcétera, no va a cambiar el caudal. Entonces, el principio de continuidad dice que si por un orificio pasa un caudal, de ese orificio sale el mismo caudal.
Si ahora se agranda el orificio, igual, igual. Tú tienes una tubería, una manguera delgadita. Por ahí está pasando un caudal de 20 litros por cada minuto. Ahora a esa tubería delgada se acopla otra tubería más ancha de 1 pulgada de diámetro. Si por la tubería delgadita estaba fluyendo, moviéndose 20 litros por cada minuto, llegó a la tubería ancha, porque es ancho, no va a aumentar el caudal, pues. ¿De dónde? Ya les repito, es como si dijéramos, dos personas están caminando por un túnel. Ahora el túnel se hizo más grande y ahora aumentó, ¿no? ¿De dónde va a aumentar más personas? Si dos personas están caminando por un túnel delgado, encuentran un túnel ancho, siguen caminando las dos personas. ¿O por qué ya sería una nada más? ¿Ve? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, eso es el otro error que se comete. Ahora, aquí está la otra función, jóvenes, de esta válvula, ¿ve? Aquí está la otra función. Ahora, obviamente por ahí diríamos, ¿no? O la pregunta interesante acá sería, oye, pero, y entonces, si esta válvula siendo proporcional, teniendo todas las condiciones, ya, como accionamientos variables, ¿no? Buena forma del spool, del carrete, etcétera, etcétera. Si no va a cambiar ella el caudal, entonces, eh, ¿qué hace esa válvula? ¿Por qué es especial? ¿No? ¿Por qué hace la diferencia con una discreta? Entonces mejor le ponemos la discreta, que cuesta menos, etcétera, etcétera. No, pues tampoco estoy diciendo que ella no hace nada. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que ella no controla el caudal, no cambia el caudal. Eso. Esta válvula no es una válvula reguladora de caudal, pero tampoco no es pues que no haga nada. Ahora, a partir de lo que nosotros ya estamos analizando acá, si nosotros empezamos a imaginar la variedad de orificios que tenemos acá, vemos diferentes áreas. También le puedes decir diferentes diámetros, se entendería también. El diámetro es la mitad o la línea que parte en dos el círculo, ¿no? Eso es el diámetro. Pues obviamente si hay más área, hay más diámetro, pues, ¿ya? Bueno, también puedes usar ese término. Pero lo que hay que recordar acá ahora es el comportamiento, el comportamiento de esta otra magnitud que vendría a ser presión en función al paso del aceite por un estrangulamiento, por un orificio, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el fluido viene por acá y se encuentra con un orificio pequeñito? ¿Qué va a pasar con el fluido de ingreso? Que en este caso sería la línea rosada, ¿no? Está ingresando, vamos a imaginar que la válvula está abierta, pero un poquito nada más, tenemos poco pilotaje, se ha abierto un poquito nada más, entonces el fluido que está viniendo desde atrás, pues no puede ser de la bomba, etcétera, ya, de ingreso, con 20 litros por cada minuto, choca con ese orificio pequeñito, ¿ve? Y como ya sabemos, como sea, tiene que pasar por ahí los 20 litros por cada minuto si es que eso entra. No cambia el caudal, pero ¿qué es lo que sí sucede en la línea rosada? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Qué sucedería en la línea rosada? Cuando está viniendo el aceite, se encuentra con el orificio pequeñito. ¿No cambia el caudal? No, pero ¿qué pasa con la línea rosada? Con la Genera una línea, restricción. claro, Genera más presión, profe. ajá, muy bien. Vamos a adornar ese concepto, ¿ya? La restricción, sí, correcto, pero la restricción lo está generando el orificio pequeñito. Ese le está generando la restricción al fluido. El fluido, o sea, el aceite que está viniendo, encuentra esa restricción que también le podríamos entender como una resistencia. ¿Y qué va a pasar con esta línea rosada? Va a pasar que ahí vamos a comenzar a tener un aumento de presión.
la presión va a aumentar. Pero es que tienes que ponerles en ¿Ya? La presión va a aumentar. Entonces, ahora para complementar esto, recordamos nuestra otra ecuación donde va a estar involucrado presión, pero desde otro punto de vista. ¿Presión es igual a qué, jóvenes? ¿Presión es igual a qué? Fuerza entre área. A fuerza sobre área, profe. Perfecto. Presión es igual a fuerza sobre área, a fuerza sobre presión. Es lo mismo. Recuerden que esto es una división. Presión es la razón de esa relación. Es el cociente, también le puedes decir, ¿no? ¿Sí? Presión es igual a fuerza entre área o fuerza sobre área. Bien, ¿por qué ahora tenemos que recordar esta ecuación?